Hay personas con las que terminas una conversación de 20 minutos y algo en ti no quiere que termine. No sabes explicar exactamente por qué. No dijeron nada extraordinario. No fueron los más graciosos de la sala, ni los más interesantes en el sentido convencional. Pero había algo en estar con ellas que se sentía distinto a la mayoría de las interacciones del día. Algo que te dejó con más energía de la que tenías antes de hablar con ellas, no menos. Y probablemente también conoces el efecto contrario. Personas con las que la conversación fue perfectamente correcta, sin nada que criticar, y sin embargo cuando termina sientes que algo se agotó. No sabes nombrar qué fue, pero el tiempo con ellas costó algo. Y sin que lo decidas conscientemente, empiezas a buscar razones para que esos encuentros sean más cortos o menos frecuentes. La diferencia entre esas dos experiencias no suele estar en la inteligencia, ni en el humor, ni en los temas que se tocan, ni en nada que la mayoría de la gente identificaría como una habilidad social concreta. Está en un hábito mucho más específico y mucho menos visible que eso. Un hábito que las personas que generan esa experiencia positiva tienen en común y que casi siempre operan de forma completamente inconsciente. Hoy vamos a nombrarlo con precisión. Empecemos con algo que puede parecer obvio, pero que en la práctica casi nadie hace de forma consistente. La mayoría de las conversaciones no son un intercambio real entre dos personas. Son dos personas alternando su turno de hablar mientras la otra espera el suyo. Escuchas lo suficiente para activar tu respuesta, das tu respuesta, y mientras el otro da la suya, ya estás preparando la siguiente. La conversación avanza, pero no profundiza, y cuando termina, rara vez dejó algo que no hubiera podido ocurrir por mensaje de texto. Las personas que hacen que otros disfruten estar con ellas hacen algo diferente. No esperan su turno para hablar, están genuinamente dentro de lo que el otro está diciendo, procesándolo de verdad, dejando que les afecte, dejando que cambie lo que iban a decir antes de que terminaran de escuchar. Y esa diferencia, aunque invisible en la superficie, genera una experiencia completamente distinta en quien habla con ellas. Esto tiene un nombre dentro de la psicología de las relaciones interpersonales: presencia activa. No es lo mismo que escuchar con atención, que es algo que mucha gente cree hacer, pero que en la práctica suele ser escucha selectiva. Es un estado en el que la atención está completamente dirigida hacia el otro, sin que una parte significativa de esa atención esté siendo usada para gestionar la propia imagen, para preparar la siguiente intervención, o para evaluar cómo está yendo la conversación desde afuera. Cuando alguien experimenta presencia activa de parte de otra persona, ocurre algo en el plano neurológico que tiene consecuencias directas en cómo se siente esa interacción. El sistema nervioso interpreta la atención genuina como una forma de seguridad social. Reduce la activación del sistema de amenaza que opera de fondo en casi todas las interacciones, especialmente las nuevas. Y cuando ese sistema baja su activación, la persona se siente más cómoda, más abierta, más dispuesta a decir cosas que normalmente no diría, más ella misma. Y esa experiencia, esa sensación de haber podido ser uno mismo en una conversación, es exactamente lo que genera el deseo de repetirla. Si este análisis te está siendo útil, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos explorando estas dinámicas cada semana con profundidad real y sin fórmulas superficiales. Vamos a ver cómo se manifiesta este hábito en situaciones concretas, porque la presencia activa no es un estado abstracto. Tiene comportamientos específicos que la expresan y que se pueden observar en las personas que la practican de forma natural. El primero es la pregunta que nace de lo que acaban de decir, no de lo que tú querías preguntar antes de que hablaran. Hay una diferencia enorme entre una pregunta preparada de antemano y una pregunta que solo podría existir porque escuchaste lo que se acaba de decir. Las primeras son las que hacemos cuando queremos parecer interesados. Las segundas son las que hacemos cuando realmente lo estamos. Y la persona frente a ti distingue entre las dos de forma instintiva, aunque no pueda articular exactamente cómo. Cuando alguien te hace una pregunta que demuestra que procesó de verdad lo que acabas de decir, que tomó un detalle específico, que notó algo que no dijiste pero que estaba implícito,
que conectó dos cosas que mencionaste de forma separada. Esa pregunta te dice algo sin decírtelo, que lo que dijiste fue escuchado de verdad. Y esa experiencia es tan escasa que cuando ocurre se registra. El segundo comportamiento es la respuesta que modifica su dirección en función de lo que escuchó. Las personas sin presencia activa responden a lo que esperaban que dijeras. Las personas con presencia activa responden a lo que realmente dijiste, incluyendo las partes que cambiaron lo que iban a decir. Esa diferencia se nota en la calidad de la respuesta, en qué tan calibrada está a lo que realmente ocurrió en la conversación versus qué tan calibrada está al guión interno que la persona traía preparado. El tercero, y este es el más sutil, es lo que hace el cuerpo mientras escucha. Las personas con presencia activa no están haciendo ninguna otra cosa mientras escuchan. No están mirando el teléfono a medias, no están escaneando la sala, no están ajustando su postura o pensando en lo siguiente. Están ahí, de una forma que se percibe físicamente. Y esa calidad de atención física, que en otro video ya exploramos desde el ángulo del lenguaje corporal, refuerza la experiencia de ser realmente escuchado de una forma que las palabras solas no pueden generar. Hay algo más que vale la pena explorar, porque explica por qué este hábito es tan raro, a pesar de que nadie diría que no quiere practicarlo. La presencia activa tiene un costo real que casi nadie nombra. Requiere soltar el control de la conversación. Cuando estás genuinamente dentro de lo que el otro dice, dejando que te afecte, dejando que cambie lo que ibas a decir, hay una incomodidad específica que aparece, la de no saber exactamente a dónde va la conversación ni qué vas a decir hasta que el otro termina de hablar. La mayoría de las personas, especialmente en interacciones que les importan, prefieren mantener ese control. Prefieren tener preparado lo que van a decir, saber cómo van a reaccionar, gestionar el ritmo de la conversación de forma que les resulte predecible. Y esa preferencia por el control es exactamente lo que les impide estar completamente presentes. Porque la presencia real requiere soltar, aunque sea parcialmente, esa necesidad de saber de antemano cómo va a ir todo. Vamos a los errores más frecuentes, porque hay formas de intentar este hábito que no solo no funcionan, sino que generan el efecto contrario. El primero es la escucha performativa. El intento de parecer muy interesado sin estarlo realmente. Asentir con más frecuencia de lo natural. Repetir partes de lo que el otro dijo con frases como "entonces lo que estás diciendo es que", antes de parafrasear exactamente lo mismo. Mantener contacto visual de una forma que se siente fija en lugar de natural. Todo eso comunica esfuerzo, y el esfuerzo comunica que la atención no es genuina sino gestionada. Y la atención gestionada genera en el otro una sensación de incomodidad sutil, no de haber sido escuchado. El segundo error es confundir presencia activa con ausencia de opinión propia. Algunas personas, al intentar estar más presentes y más atentas al otro, terminan borrándose de la conversación. Validan todo, no cuestionan nada, hacen que cada cosa que el otro dice parezca perfecta e interesante, aunque no lo sea del todo. Eso no genera la experiencia de haber sido escuchado, genera la experiencia de haber hablado con un espejo que asiente. Y los espejos que asienten son agradables durante 1 minuto y vacíos después de eso. La presencia activa no significa ausencia de perspectiva propia. Significa que tu perspectiva aparece después de haber procesado realmente la del otro, no antes. La persona que primero escucha de verdad y después responde desde su propio punto de vista con honestidad es mucho más interesante y mucho más memorable que la persona que solo valida o la persona que nunca escucha de verdad. El tercer error es intentar practicar presencia activa en todas las conversaciones al mismo tiempo, de forma universal e indiscriminada. Eso no es sostenible y genera un agotamiento que termina haciéndote menos presente en general. La presencia activa tiene un costo de atención real. Se trata de aprender a elegir cuándo darla de forma completa, en las conversaciones que realmente importan,
y de ir ampliando esa capacidad de forma gradual en lugar de intentar activarla en todas partes de golpe. ¿Cómo se trabaja este hábito de forma inteligente y concreta? Lo primero es entrenar la tolerancia a no saber qué vas a decir hasta que el otro termina. En conversaciones de bajo riesgo, practica esperar a que la persona termine completamente antes de empezar a construir tu respuesta. No en el sentido de quedarte en blanco, sino en el sentido de no tener ya preparada la respuesta antes de que termine. Notarás que las respuestas que generas desde ese lugar son más específicas, más calibradas y más sorprendentes que las que traes preparadas de antemano. Lo segundo es empezar a notar qué parte de tu atención está en el otro y qué parte está en ti mismo durante las conversaciones. No para juzgarte, sino para recopilar información real sobre dónde está tu atención de forma habitual. La mayoría de las personas, cuando hacen este ejercicio con honestidad, descubren que una parte significativa de su atención en cualquier conversación está dedicada a gestionar su propia experiencia. ¿Cómo les está yendo? ¿Qué impresión están causando? ¿Qué van a decir después? Notar eso es el primer paso para redirigir esa atención. Lo tercero es encontrar genuinamente algo interesante en cada persona con la que hablas, aunque la conversación no sea sobre un tema que te apasione. Esto no significa fingir interés, significa buscar activamente la parte de lo que esa persona dice o siente que sí es genuinamente interesante, aunque haya que buscarlo un poco. Cuando encuentras esa parte, la atención que le das deja de ser un esfuerzo y empieza a ser natural. Y la atención natural es exactamente la que genera la experiencia de presencia que hace que la gente quiera repetir el tiempo contigo. Para cerrar, hay algo que sintetiza todo lo que vimos hoy de una forma que vale la pena guardar. La mayoría de las personas quiere ser interesante para los demás. Las personas que hacen que otros disfruten estar con ellas han descubierto, de forma consciente o no, que el camino más corto para ser interesante para alguien es encontrarle a esa persona genuinamente interesante primero, no como técnica, no como estrategia de conexión, como disposición real hacia el otro, como curiosidad genuina sobre lo que esa persona piensa, siente, vive y ve. Cuando esa curiosidad es real, todo lo demás, la atención, las preguntas, la calidad de la escucha, el lenguaje corporal, fluye de forma natural sin necesidad de gestionarlo. La gente no recuerda exactamente qué dijiste, recuerda cómo se sintió siendo escuchada por ti. Y cuando alguien se siente realmente escuchado, lo que siente en paralelo es algo mucho más valioso, la sensación de haber importado en ese momento. Esa sensación es rara, y cuando alguien te la da de forma consistente, volver a estar con esa persona deja de ser una opción y se convierte en algo que el propio sistema nervioso busca repetir. En el próximo video vamos a hablar de algo que conecta directamente con esto. ¿Por qué las personas más carismáticas no intentan ser carismáticas? ¿Y qué ocurre psicológicamente cuando alguien entra a una interacción sin ninguna agenda de cómo quiere ser percibido? Si lo que vimos hoy te resonó, lo que viene después va a profundizar en una dimensión de la conexión social que rara vez se analiza con esta claridad. Dale clic cuando termines este.